Muy buenos días a todos. Mi nombre es Omar de Jesús Guzmán García. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy me complace exponer acerca del mantenimiento correctivo, un tópico que se explaya en la unidad 2 de mantenimiento. Aquí, como pueden ver, está el índice temático. Abordaremos desde la definición, ventajas y desventajas, hasta su procedimiento explicado en pasos a pasos. Igual se menciona acerca de qué relación tiene con la ingeniería mecatrónica para que ustedes puedan tener una referencia en el futuro al momento de que ustedes quieran trabajar en la industria. Como introducción, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de temas como el mantenimiento correctivo, hablamos de un proceso que nos precede en la historia. Es decir, este tipo de actividades ya se han realizado antes, de una forma emergente quizás, pero ya tiene historia. Lo que quiere decir que el poder erradicar ese tipo de actividades podría resultar un poco más difícil, sobre todo porque es una herramienta bastante útil y suele ser muy difícil de sustituir, sobre todo dependiendo de la necesidad en la que uno se encuentra. Recordemos que en la evolución tecnológica, muchas herramientas tienden a ser tan indispensables que poder recurrir a otras suele ser más difícil porque todos los procesos dependen de esta. Ustedes lo saben cuando realizan algún proceso de control distribuido o necesitan realizar alguna actividad en Excel, que son herramientas o procesos que sería indispensable. Por ende, necesitamos considerarlas como parte de la historia en el momento que hablamos del mantenimiento y tomarlas en cuenta como una herramienta más, una herramienta que al final podría ayudarnos en alguna situación inesperada. Acerca del mantenimiento correctivo, ¿cómo lo podemos definir? Navarro Elola y otros en 1997 lo definían acerca de corregir las averías que podía existir en algún sistema en específico. El problema con este tipo de mantenimientos es que como tal solían ser en su mayoría emergentes, solía ser algo inesperado, entonces se debe de tener la producción para poder llevar a cabo estos. Cosa que más adelante podemos hacer una clasificación un poco más amplia, pero es lo más común en el caso de mantenimiento correctivo. Esa es su principal característica. Ahora, abordando las otras características, podemos hablar de los tiempos muertos por fallas repentinas. A continuación voy a hablar acerca de la clasificación que tiene el mantenimiento correctivo, pero normalmente cuando sucede de forma emergente, se necesita hacer un tiempo de inactividad para que se pueda llevar a cabo este tipo de mantenimiento, porque si no estaríamos incurriendo en un problema de seguridad muy grande. Este tipo de casos los podemos ver, por ejemplo, en maquinaria, cuando se tiene que detener para poder revisarla, porque si no, el estar manipulándola mientras está en funcionamiento puede no ayudar al mantenimiento en sí, no puede detectar la falla y también puede afectar a otros componentes y arriesgar incluso la vida del usuario u operador que lo está manejando. Repuestos no tan fáciles de conseguir. A esto nos referimos que hay muchas herramientas o uno de los principales fallos que puede tener la maquinaria es que algún componente esté faltando o esté averiado, que pueda estar oxidado, viejo, algún tipo de incidente. El problema de este tipo de mantenimientos es que si sucediera de forma emergente o incluso si fuera planificado, no sería tan sencillo poder reponer ese tipo de material, por lo que logra prolongar el mismo procedimiento o incluso imposibilitarlo, lo cual recurre a la decisión de comprar maquinaria nueva, que también termina incurriendo en gastos. Y trabajo en condiciones inseguras. Cuando sucede algún proceso que pudiera afectar a la maquinaria y que termina teniendo fallos, puede que el fallo sea tal que logre ser incluso peligroso para el operador. A eso nos referimos que mientras se desconozca el fallo y se desconozca su alcance, se puede incurrir en la vida del usuario al momento de querer reparar la avería. Por eso es que es una de las características principales de mantenimiento correctivo. Ahora, dentro de su clasificación, como ya lo habíamos hablado antes, se pueden notar dos principales, que es el programado y el no programado. El que nosotros conocemos normalmente es el no programado.
alguna maquinaria falla y nosotros tenemos que reponerlo lo antes posible. Para eso procedemos con un tiempo de inactividad y simplemente buscamos la falla, la reparamos y seguimos prolongando la vida útil de nuestra maquinaria. En el programado tiene un parecido, con la única diferencia de que tiene una combinación cercana con el mantenimiento preventivo, que ya una vez que se conoce la falla que tuvo y se pudo reparar, se prevé en algún caso ese tipo de escenarios, que de hecho a eso también se refiere. Se refiere a que uno puede predecir la falla de la cual se va a hablar, sobre todo si ya se ha incurrido antes. Para eso se revisa un historial de la maquinaria y las fallas que ha tenido, y por eso se arreglan esos desperfectos. Se busca la maquinaria adecuada, se estudia, se califica dependiendo de qué tipo de procedimientos se le pueden realizar y qué tan necesario es. Cabe mencionar que muchos preferirían decir que el mantenimiento correctivo no es algo a lo cual se debería recurrir, pero es inevitable. Lo que hace importante el mantenimiento correctivo es lo indispensable que resulta ser, porque nosotros no podemos prever o de alguna forma conocer las fallas que va a presentar la maquinaria hasta el momento que se presentan. Si bien en el mantenimiento predictivo podemos de alguna forma predecir el comportamiento de la maquinaria, no siempre los incidentes suceden por solamente la forma en la que actúa, sino que también puede tener que ver el material con el cual está realizado, algún mal manejo por parte de un usuario. Entonces, una empresa o fábrica que no está dispuesta a realizar mantenimiento correctivo o que no está preparada para eso, siempre va a tener fallas y siempre va a tener gastos. Entonces, debe de estar lista al momento que quisiera reparar alguna falla y saber que eso podría ser inevitable. Ninguna empresa tiene el 100% resuelto para poder saber que va a poder manipular ese tipo de escenarios. Y pues mientras menos estés preparado, mucho más fácil y más caro es el reponer esos desperfectos. Entre las ventajas y desventajas podemos destacar que, como cualquier mantenimiento, se alarga la vida útil de los equipos o la maquinaria. Es decir, que una vez reparado, pues podemos asegurar que va a seguir en funcionamiento. Aún así, no debería uno estar tan seguro. La posibilidad de programarlo con antelación a cualquier desperfecto, como habíamos mencionado antes. Una vez que se detectó un problema que pudiera no haber estado previsto, ya se prepara para el futuro ese tipo de mantenimientos. Los requerimientos de mantenimiento de emergencia son reducidos. Es decir, solamente nos centramos en la zona en la cual se decide reparar. Cuando hablamos de mantenimiento correctivo, siempre nos referimos nada más a reparar, porque en el mantenimiento pues, preventivo y predictivo hablamos de qué es lo que podría llegar a pasar, aun si no está pasando. En el mantenimiento correctivo vemos lo único que se puede ver afectado y lo reparamos. La disponibilidad de la planta es aumentada, es decir, que hablamos de las zonas o plantillas de trabajadores que están a cargo de eso. Se ve muy comprometido al final en la planta. Se provee información suficiente sobre las reparaciones y reemplazos de mantenimiento. Una vez que se conoce el error o fallo que tuvo la maquinaria, se decide hacer una investigación, revisan hojas de datos, se confrontan datos técnicos con datos reales y se crea un modelo a partir de eso para saber qué comportamiento pudo haber tenido. Eso también tiene mucho que ver con la marca de la maquinaria de la cual estamos hablando, con el manejo que se le dio al usuario. Todos esos factores se pueden incluso convertir en datos numéricos y así poder tener un modelo matemático incluso para poder prever este tipo de problemas. El nivel de seguridad es mejorado, por lo que disminuye la probabilidad de accidentes. Una vez conocidos los fallos que pudiera tener una máquina, sobre todo cuando ya están experimentados, se procure evitar ese tipo de fallos, manteniéndolos al margen y también alertar a sus empleados para que puedan manejar ese tipo de situaciones. Ahora, de entre las desventajas, podemos hablar de que no siempre se puede predecir un fallo. Esta imposibilidad se resume básicamente en que en el tiempo de detección puede que no se encuentre con exactitud qué es lo que origina el fallo, pero solamente sabemos que está fallando.
Solamente encontramos el problema, pero no encontramos realmente la causa. Y eso requiere mucho tiempo y eso requiere bastante dinero. La detección obligatoria de la producción. Cuando hablamos de eso, hablamos simplemente de que el mantenimiento solamente puede estar trabajando, no puede estar trabajando otra área, entonces la producción se ve afectada, porque hasta que no se resuelva ese fallo, no va a poder seguir en funcionamiento. Si están en funcionamiento ambas, se van a presentar más problemas, y eso va a recurrir incluso en más dinero, más inversión. Los costos y tiempo empleados en la detección y reparación del fallo son siempre una incógnita. Como es correctivo, solamente estamos hablando de resolver un problema. Y como no se ha presentado antes al ser correctivo, no se sabe con exactitud cuánto tiempo va a tomar encontrar el fallo, repararlo y cuánto costaría dicha detección y reparación. Y la probabilidad de generar o detectar aún más defectos durante el mantenimiento o la reanudación de la producción. Desafortunadamente, en el mantenimiento correctivo, muy parecido en el caso de los otros mantenimientos, no se tiene la certeza de que esa será la única vez que se va a presentar un fallo. Además de que no se sabe con certeza que si es un solo fallo el que provoca todo el problema en la maquinaria. Por ende, durante la detección del fallo y la reparación puede que se presenten más fallos que también desencadenaron o que en el proceso, ya sea por la buena intención de mantenerlo, se generen más fallas, lo cual lo hace más complicado porque termina costando más tiempo y más trabajo. Ahora, sobre el procedimiento para el control de mantenimiento correctivo. Hablamos de etapas muy puntuales. Normalmente uno pensaría que es detectar el fallo, ir a la zona y reparar, pero se extiende un poco más. Hablamos de tiempo de detección, tiempo de comunicación, tiempo de espera, diagnóstico de la avería, pruebas, acopio de herramientas, acopio de repuestos, reparación de la avería, pruebas funcionales, puesta en servicio y redacción de informes. Para el tiempo de detección. En este momento solamente hablamos que si se llegara a presentar un problema, lo único que se tiene que hacer es buscar la zona en la cual se está presentando dicho fallo para poder de alguna forma ir a la siguiente etapa, que es la comunicación de ese dicho problema. Hay un tiempo porque eso depende del área en el cual se esté presentando. Por ejemplo, si se llegara a presentar en alguna empresa donde se está realizando algún producto una falla, bien se podría investigar desde donde se recibió el producto, pero el problema podría estar desde el principio. Entonces, eso toma un poco de tiempo, lo cual llega a ser un problema a la larga. En el tiempo de comunicación, una vez de la detección del problema, se busca la forma de comunicar al equipo correspondiente. Hay un área designada al mantenimiento especial de la fábrica. Entonces, dependiendo del área, va a hablarle a esa zona para que ellos puedan ir y reparar. En el tiempo de espera, estamos hablando de que en lo que se detectó el fallo, se sabe cuál es y se le comunicó al área correspondiente, va a tardar en llegar hasta que sepan cómo manipularlo y con qué herramientas. Para el diagnóstico de la avería, una vez que llega el equipo de mantenimiento y revisa el lugar afectado, va a realizar algún diagnóstico para saber cuál es el fallo y qué lo causó principalmente. Se realizarán planos, se checarán históricos con respecto al funcionamiento de la maquinaria, se evaluarán los incidentes previos, etc. En el acopio de herramientas y medios técnicos necesarios. El equipo de mantenimiento ya sabe qué es lo que pasa con la maquinaria. Ya logró realizar un diagnóstico perfecto y ahora lo que necesita hacer es repararlo. Para eso sabrá qué tipo de herramientas necesita para reparar dicha avería y cómo aplicarlas. Puede, por ejemplo, que sea alguna fuga y se necesite revisar la forma de encontrarle, de soldarlo, ¿no? O, por ejemplo, que algo esté roto y se busque simplemente la forma de pegarlo. Entonces, solamente hablamos de herramientas que sirven como apoyo para el usuario. Y está el acopio de repuestos y materiales. Nótese una diferencia entre ambos.
Uno habla sobre las herramientas que pudiera ocupar el usuario, mientras que la copia de repuestos habla de que si algún material es una pérdida total, se necesita reponer. Y esa reposición se tiene que conseguir. Como habíamos mencionado antes, puede que esa reposición no se consiga porque puede ser un material descontinuado, puede ser un material muy caro, o puede ser un material que tiene alta demanda y por ende no va a ser posible conseguirlo al momento que se necesita para el mantenimiento correctivo. Surge la reparación de la avería. Una vez teniendo las herramientas adecuadas y teniendo el material adecuado, se procede a hacer la reparación de la avería. Este tipo de procesos se alteran dependiendo de qué tan largo podría ser. Se tiene una teoría acerca de cuánto tiempo estimado habría en el proceso, pero en la realidad se puede haber alterado por N factores. Recordemos que podría haber más de una falla involucrada. De ahí surgen las pruebas funcionales. Una vez que se realizó la reparación de la avería, se comprueba que esté en un estado correcto. Por lo tanto, se realizan pruebas funcionales y se entiende que se tienen que verificar escenarios diferentes, someterlo a pruebas de tensión, a pruebas que pudieran comprometer el material para saber qué tan resistente es o qué tanto podría soportar el trabajo normal, la carga normal, sobre todo cuando hablamos de material nuevo. Si hablamos de reposiciones, tenemos que saber si ese material finalmente nos va a servir o el problema es aún mayor. Todo eso es una inversión a largo plazo realmente. Y por último está la puesta en servicio con respecto al proceso. En la puesta en servicio es cuando ya sabemos que las pruebas funcionales nos indican que se puede mantener sin problema, que al parecer no hay otra falla y lo único que se tiene que hacer es reanudar la producción. Cabe mencionar que desde que se detectó la falla hasta la puesta en servicio, podría haber pasado mucho tiempo debido a toda la comunicación que hubo entre áreas, debido al tiempo que se realizó la detección de la avería y su resolución, etcétera. Por último está la redacción de informes. Lo que se realizó en el mantenimiento correctivo se necesita registrar en un histórico. Dicho histórico nos va a servir para que al siguiente fallo que pudiera tener se revise con anterioridad si hay algún historial previo que pudiera ayudarnos. Por ejemplo, si alguna tubería falló, esa tubería va a quedar escrita en un informe para que el siguiente usuario, en caso de haberlo, o en la siguiente ocasión solamente se detecte y se vaya directamente como primera opción. En la ingeniería mecatrónica no queda exento el mantenimiento correctivo. Es decir, toda industria que exista, tenga procesos y tenga maquinaria, va a estar sujeto a fallos. Y esos fallos van a estar sujetos también al mantenimiento que se le decida dar. Como dije antes, una empresa que no está consciente y no realiza mantenimiento correctivo es una empresa que no está preparada. No está lista para poder manejar este tipo de escenarios. Y en la ingeniería mecatrónica también se debe considerar esto. Mucho de lo que se maneja entre los componentes electrónicos y maquinaria robótica está sujeto a fallos, incidentes principalmente, accidentes también. Estos incidentes en su mayoría suelen ser por el material con el cual está realizado el componente, por el mal manejo que da el usuario o por algún tipo de manipulación que pudiera coincidir y que pudiera afectar a la larga al material. La vida útil también es algo que se tiene que considerar al momento de comparar y reponer un material mecatrónico, por ejemplo. Entonces, la ingeniería mecatrónica no queda exenta de esto, lo necesita tanto como cualquier otra industria y se tiene que estar preparado. Es algo en lo cual se tiene que preparar el área de mantenimiento o cualquier ingeniero sobre qué tipo de uso se le tiene que dar al material y qué tanto se le tiene que dar alguna revisión para que se pueda corregir ese tipo de problemas. Sobre todo porque en algunos escenarios, no siempre en todos, el mantenimiento correctivo suele ser incluso más barato o con menos tiempo que algún otro mantenimiento. Cabe mencionar que durante la detección de fallas se puede concluir con que el costo del material puede ser el mismo comprando una pieza nueva a reparándolo, pero en el tiempo no. O puede que en el tiempo sí y se decida optar por esa opción, pero eso es lo que se tiene que realizar. Ese tipo de cosas nos ahorran mucho tiempo y dinero.
Como conclusión, debemos de enfatizar acerca que el mantenimiento de correctivo no deja de ser una opción. Y al no dejar de ser una opción, es algo con lo cual siempre debemos de contar. Porque de no ser así, nos estamos arriesgando a un gasto mucho mayor o afectar a una pieza aún más grande en lo que refiere al procedimiento de la maquinaria o en la industria. Entonces necesitamos contemplar esto. En la vida real, el ingeniero no quisiera recurrir al mantenimiento correctivo, porque eso significa un gasto emergente, ya sea de tiempo o de dinero. Pero es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta si quisiéramos poder explicar acerca de cómo dar un buen uso a ese material. Y sobre todo porque al final nosotros tenemos que contar con ese tipo de material y bueno, al final hacer el mantenimiento predictivo si uno lo desea, pero es algo que siempre va a existir para nosotros y como ingenieros tenemos que saber utilizarlo. Bueno, agradezco la atención prestada y espero que esto haya sido de su agrado. Adjunto los enlaces que utilicé para esta información y espero que haya gustado mi exposición.